Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien en este día miércoles, ya 23 de octubre del año 2024, año clave, año determinante para todos los uruguayos, porque en un día, que va a ser el próximo domingo 27 de octubre, decidimos el futuro modelo del Uruguay, así como lo escuchás. Decidimos si Uruguay sigue siendo un país libre, un país democrático, republicano, un Estado de Derecho que proteja el derecho de propiedad, que proteja inclusive la seguridad jurídica, a su vez, que esté protegida como sistema la seguridad jurídica de todos nuestros derechos, que sigamos por ese camino, que estén protegidas las inversiones, como así lo establece el régimen general de nuestras leyes en materia financiera, especialmente la 16.774, que establece altos compromisos muy definidos respecto a la protección de las inversiones y la propiedad privada en consonancia con la Constitución de la República. El plebiscito del PICNT plantea un atentado comunista directamente contra el Estado de Derecho uruguayo, contra la seguridad jurídica de nuestro régimen legal o jurídico de propiedad privada, de libertad en las inversiones, del libre emprendimiento, de la libre circulación de bienes y servicios, del mercado abierto de acuerdo al principio liberal de la economía de propiedad privada y lo que se llama el capitalismo. Bueno, el comunismo siempre desde sus inicios ataca eso. No hay nada nuevo. Siempre buscan atacar el régimen legal de protección de la propiedad privada, porque si vos haces caer el régimen legal de la propiedad privada, haces caer todo el sistema capitalista, todo el sistema de la libre circulación de bienes y servicios, la libre circulación del dinero, también de la propiedad, de los patrimonios, la capacidad de fusionar una empresa con otra, de emprender un negocio u otro negocio. Es decir, ser libres en cuanto a la capacidad de decidir, ser libres en cuanto al derecho a tomar decisiones en cuanto a nuestro propio patrimonio, al desarrollo del mismo o a cualquier actividad, es decir, lícita, como dice el artículo 36. Estaba mirando esta nota. ¿Cómo te va, Ramón? ¿Andas bien? Sí, es cierto. Me dice Ramón que va aprendiendo un montón en el programa respecto a lo que significa este atentado. Ramón ya está convencido que es un atentado también, claro. Es un atentado de lesa nación, artículo 330. Es un atentado contra la viabilidad del país. Es un atentado contra la sustentabilidad económica, financiera y laboral del país. Es un atentado contra la seguridad jurídica institucional del país. Es un atentado contra la Constitución de la República. Claro, Ramón, es así, sin duda. Bueno, los comunistas siempre hacen eso, siempre van a ir por ese lado. Es, disfrazamos de una manera o de otra la retórica, es decir, la estrategia discursiva, pero siempre atacando al capitalismo, a la propiedad privada y también al Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es el que establece el régimen legal o jurídico del funcionamiento económico y del funcionamiento de las instituciones que a su vez tiene el Estado para proteger esos derechos de la propiedad privada. ¿Sabes qué? Esto tiene que ver con un mecanismo o una estrategia revolucionaria que se viene desarrollando hace mucho tiempo ya en América Latina, desde que se fundó el Foro de San Pablo en 1990, nada más y nada menos que por Fidel Castro e Ignacio Lula da Silva. Eso fue a raíz de que caía la Unión Soviética. La Unión Soviética era la que sustentaba la internacional comunista, era esa internacional comunista, digamos, oficialmente instalada desde el año 1919 y va a desarrollarse durante todo el curso de la existencia histórica de la Unión Soviética a través de aquel proyecto ruso de la Revolución Bolchevique que se va a consolidar recién en 1922 con la conformación o la constitución de esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, anexando paulatinamente países del Asia y países de Europa del Este. Eso cae estrepitosamente después de 72 años de desastre total, porque obedece a un principio económico que sustenta la doctrina marxista y que no tiene asidero en la realidad, no tiene sustento teórico científico, tiene simplemente el sustento doctrinario
es decir, su autoformulación doctrinaria, postulando los principios económicos del marxismo, económicos y políticos, como que fueran una alternativa viable al sistema de la democracia liberal y de la república, incluso democrática liberal, con el modelo representativo bajo el Estado de Derecho, que cobija todos nuestros derechos. No tiene sustento científico. Harto demostrado esto empíricamente, porque el modelo económico que te plantea el marxismo, que en definitiva el marxismo es un régimen totalitario, que vas a ir hacia el marxismo-leninismo por distintas estrategias, vas a ir al marxismo-trotskismo o vas a ir al marxismo como un modelo totalitario. Porque lo que plantea en su teoría económica es lo que incluso muchos teóricos marxistas consideran que es el gran fracaso de la teoría marxista, como lo es la centralización de los poderes económicos, la centralización de los recursos económicos en el Estado a través del poder ejecutivo. Y agregan a eso un modelo de planificación económica. La economía va a estar planificada desde el Poder Ejecutivo para desarrollar un control de toda la población a modo de un gran hermano, un control en cuanto, bueno, los movimientos que se van dando en el mercado, en cuanto al consumo, las preferencias, el uso del dinero que hace la gente, como lo pretendió hacer el Frente Amplio con la inclusión financiera obligatoria. Si no iban a hacer una especie de cepo financiero con un control de la finanza de todos nosotros, iban a ir quitando la circulación del dinero, nos iban a obligar a establecer determinadas cotas de dinero para poder retirar, tener determinados salarios, todos planificados, a medida que van concentrando la actividad económica en el Estado, a través del Poder Ejecutivo. Esto es lo que propone el Frente Amplio como gobierno. Por eso nos hablan de incrementar impuestos. Ayer cuando le preguntaron a Orsi, por ejemplo, qué opinaba de si va a poner más impuestos, ¿qué dice Orsi? Bueno, primero, como Orsi no dice nada, pero alguna cosita dice, porque seguramente le mandan decir. Entonces, lo único que pudo expresar Orsi de modo infeliz, y yo te diría que de modo infeliz porque expresó una vacuidad, una vanidad, lo que dijo es, y no sé, no puedo asegurar porque vamos a ver cómo agarro el Estado. Vamos a ver cómo lo agarramos, este Estado que tiene muchos problemas, está muy deficitario, tiene muchos problemas. No hay nada deficitario, Orsi, en el Estado. Todo lo contrario, se han dado números totalmente distintos a los que se dieron durante 15 años de Frente Amplio, consecutivos 15 años, inclusive con mayorías parlamentarias, porque si bien no tuvieron las mayorías que tiene este gobierno a nivel de los números de los parlamentarios, es decir, formalmente está en un 54% de parlamento, ustedes lograron hacerlo igual porque le doblaron el codo a los diputados y legisladores de aquel momento y lograban obtener las mayorías necesarias para hacer todo lo que hicieron. Y en un periodo de la historia económica del mundo que fue el más esplendoroso, fue un periodo en el cual se abrieron los grandes capitales, las grandes empresas y países muy grandes, gigantescos, lograron ya una instancia de desarrollo económico, de apetencia de consumo, de demanda de consumo, por ejemplo, para los commodities que Uruguay produce. Y me refiero a China, me refiero también a Vietnam, Rusia, países de Oceanía, Europa mismo. El mundo reclamaba mucho más recursos alimentarios, por ejemplo, como también otro tipo de recursos y de intercambios comerciales. Pero Uruguay de parabienes con esos 9 commodities, con la soja, el trigo, el maíz, el arroz, el sorgo y a su vez las carnes, por supuesto, la lana. Estábamos con commodities altísimos, se pagaban muy altos, porque China necesitaba muchísima soja, también trigo, también necesitaban arroz. Y Uruguay tenía altas exportaciones que lograron establecer 400% más de ingreso de divisas por exportaciones de commodities en años consecutivos en los cuales gobernó el Frente Amplio. Se dio el advenimiento de inversión, que rápidamente la expulsaron por las políticas altamente tributarias, fiscalistas, destrozando el aparato económico
digamos, de esa clase media empresarial. Destrozaron todo ese contexto de pequeñas y medianas empresas, y al destrozar ese contexto, las grandes empresas tampoco se hacen sustentables, porque quedan como empresas que absorben todo el mercado, pero no pueden absorber el mercado laboral. Y al no absorber el mercado laboral, la gente queda empobrecida, se dan altas tasas de desempleo, como así se dieron. Uruguay llega a un nivel muy alto de desempleo, del 10,5%. En otros casos, reducción de empleo cuando se flexibilizaron los horarios, es decir, empresas, muchas se fueron, pero otras hicieron reducción de personal, reducción de horas de trabajo. Es decir, se fue dando un desastre, una hecatombe económica ya entre los años 2016, 2017 hacia el 2018-2019, con un deterioro brutal de todo el escenario económico del país, bueno, disparándose un proceso de déficit fiscal muy alto, 5,1%, cuando tuvo siempre ese promedio, ¿eh? Entre los años ya 2013, 2014 al 2019, promedio de 4,8, 5, 5,2, 5,5, siempre el promedio del 5% de déficit fiscal, que es altísimo. Por otra parte, pidieron mucho dinero, endeudaron el país hasta llevarnos, según las mediciones que veo, están un poco en discusión, pero están entre el rango del 72 al 76% del PBI de deuda externa. Mirá qué combo. Una enorme deuda externa, un déficit fiscal muy alto, alta tasa de desempleo, genera todo eso un proceso inflacionario que no se va a poder parar. Y ya estábamos promediando el 13,5% de inflación interanual entre los años 2018-2019. Agregale a eso el deterioro de la seguridad pública, cada vez más ostensible y exponencial, con incrementos enormes del delito violento, es decir, del homicidio, de la rapiña, de los copamientos, ajustes de cuentas también. Bueno, campeaba el delito violento, la inseguridad pública, con personajes irresolutos, absolutamente. El perro Vázquez, recuerdo que decía que también la gente era culpable porque salía con las ventanillas abiertas de los autos, que no fueran a cualquier hora a cargar nafta a las estaciones de servicio. La gente también, si no se ponía rejas en la casa. Y lo mismo decía Bonomi, ese tipo de disparates. En gobiernos de Frente Amplio, donde campeaba el narcotráfico, donde no teníamos control alguno, donde no sabíamos si se incautaba o no droga que se trafica en el país, no había siquiera escáneres en los puertos, en el puerto de Montevideo, en el aeropuerto, no había control de entrada y salida de todo ello. Era todo un escenario caótico de un gobierno absolutamente populista que no responde a no solo los intereses populares, sino al rigor ético republicano de administrar con responsabilidad los recursos públicos en todo sentido, incluso los recursos económicos, porque en esos años de Frente Amplio se desfinanciaron sistemáticamente un mundo de empresas que son monopólicas. Es algo inconcebible que monopolios del Estado, como ANCAP, por ejemplo, se fundan, se desfinancien. Habían desfinanciado incluso los casinos, que son monopolios también estatales. Desfinanciaron ACE, desfinanciaron a UTE y a OCE porque tuvieron que financiar a la desfinanciada ANCAP. Crearon una fantasía con gas a Yago que no existió y nos gastaron 223 millones de dólares. No invirtieron en infraestructura. La conectividad de fibra óptica fue muy deficiente. Carolina Cose deja un déficit en Antel, empresa que siempre fue superavitaria, deja un déficit de 1.000 millones de dólares. A su vez emprende con la creación de un estadio multimodal que no obedece al giro de la competencia o a la especialidad, en ese caso de Antel, y más allá de 14 observaciones del Tribunal de Cuentas, va y Carolina Descose, Cose quiero decir, Carolina la de Cose, se manda con la obra a través de un contrato directo, hecho sin transparencia, a oscuras con una empresa
supuestamente de uruguayos que vivían en Nueva York, donde fue seguido, y triplicó el costo inicial que nos dijo que iba a tener esa obra de Antel Arena. Cuando la Intendencia de Montevideo, Carolina Cose, la deja desfinanciada en 460 millones de dólares. Una intendencia que hace muchos años en Montevideo es deficitaria, a pesar de las cifras millonarias que recauda día a día y mes a mes. Por día, la Intendencia de Montevideo llega a recaudar prácticamente 2,5 millones de dólares. Pero vos sabés que sigue debiendo unos 900.000 dólares más, casi 1 millón de dólares más por día. ¿Por qué? ¿Por qué todo ese despilfarro? ¿Por qué tanto gasto si Montevideo está hecho un desastre? Los barrios de Montevideo ya no parecen barrios, son basureros. Las calles ya no parecen calles, son realmente caminos agotados, desgastados. Parecen vías cuarteadas de un pavimento muy viejo que nos lleva a la historia de una Montevideo, la de una época. El sistema de saneamiento igual. Parece que estamos viviendo de recuerdos, del recuerdo de un sistema de saneamiento de hace cuánto. El que hizo Aquiles Lanza, el que más o menos reformó un poco. ¿Cuánto ya? ¿50 años? Los sistemas de iluminación y señalización del tránsito son realmente deficientes. Pero lo que no es deficiente es la alta tasa tributaria que la Intendencia nos cobra por contribuciones inmobiliarias bajo un impuesto marxista progresivo, también las patentes de rodado y las altas multas que cobran, que a su vez te obligan a pagarlas en efectivo porque la Intendencia no negocia. Y por si fuera poco, está la trampa de que muchas veces no llegan las contribuciones inmobiliarias, los impuestos obligatorios, se hacen los giles, y la gente, si está desprevenida, se encuentra, muchas veces, está lleno de casos, se encuentran con un acumulado de deuda que muchas veces no pueden pagar, porque la Intendencia dispone arbitrariamente si negocia o no la deuda de tu propiedad. Y ese también es, digamos, un encubierto o indirecto mecanismo de confiscación, como el que pretenden hacer ya directamente con la confiscación de las propiedades privadas de aquellos que se afiliaron al sistema de la capitalización de los ahorros y pretenden confiscar la propiedad privada y los derechos de protección a la inversión de todas las empresas que han venido a invertir al Uruguay, confiando plenamente en el sistema jurídico de estabilidad, seguridad jurídica y garantías a las inversiones. Sería la hecatombe total. Es la destrucción del país, dando la estocada final a través del simulacro, digamos, democrático, con un ropaje plebiscitario. No hay nada nuevo. Esto se aplica en toda América Latina porque son los planes del Foro de San Pablo instalados desde aquella fundación con Fidel Castro, Ignacio Lula da Silva, que van a profundizar para llevar al gobierno a Hugo Chávez Frías e instalar ahí toda la doctrina, una vez más, del modelo socialista comunista, es decir, de un modelo estatista, populista revolucionario de cuño marxista-leninista, donde convierten al Estado en un Estado totalitario, en un estado de economía estatizada y planificada, bajo la vieja receta impresentablemente fracasada ya de la regulación de precios, del control de precios y una actividad económica planificada por cepos o contextos económicos que decide unilateralmente un conjunto de mandamases que integran esos politburó del poder ejecutivo de cada régimen que clona uno al otro dentro de esa doctrina internacional, porque Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia son exactamente lo mismo, como lo fueron cada uno de los países de Europa del Este, exactamente iguales, iguales a la Rusia soviética, que a su vez los modeló. Siempre es el mismo régimen. Es control de precios, regulación y control, centralización del poder económico en el poder ejecutivo, debilitamiento del resto de los poderes, porque al marxismo no le interesa el poder legislativo, la democracia representativa es su enemiga, no le interesa, van por la vía de la democracia directa,
como esta que aplica ahora el PICNT, son los reyes de la democracia directa, porque esa es la doctrina comunista de la democracia. La democracia debe ser de ejercicio directo y participativo, dice la doctrina marxista. Y es eso, es el mecanismo plebiscitario y dale que va. Imagínate que instalen esto como mecanismo recurrente. Bueno, se arma un país de asambleas donde todos van a chancletear, matear y se van a pasar hablando, pero nadie va a laburar. Y hablar lo que el Poder Ejecutivo planifica y ordena unilateralmente, a su vez eligiendo los interlocutores. Es decir, van a tener que comulgar con esta doctrina para ser los interlocutores válidos a modo de asambleas populares o congresos populares para llegar a ese congreso popular o congreso revolucionario popular como tiene Venezuela o la Asamblea General como tiene Cuba. Entonces, vamos a dejar de tener el Parlamento, el Poder Legislativo, para ir a una Asamblea General Popular o una Asamblea Revolucionaria Popular que va a estar trabajando en consonancia con el Poder Ejecutivo. Todo esto es lo que tiene pensado hacer el Frente Amplio. Pero claro, tienen que primero derribar la casa. La primera estocada, el primer golpe de gracia va a ser este plebiscito, que esperemos no salga. Dios quiera sea así, porque ahí ya vamos a un camino sin retorno. Vamos a ir a una pausa y te voy a narrar un momento de un artículo que escribí ya hace muchos años bajo este gobierno y cómo este artículo da perfecta cuenta de que siempre hacen lo mismo y es tan vigente a pesar de que fue escrito en el 2001, ya trabajando nosotros en esta radio, ya haciendo precisamente esta tarea periodística desde Libertas Uruguay, que ahí tenés la dirección, mirá, libertas.uy, esa es la dirección de nuestro portal, es la primera fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, abocada a todo esto, a la defensa de nuestra democracia republicana, a la defensa de nuestra democracia representativa liberal, a la defensa del Estado de Derecho, que es el Estado, el único Estado que nos cobija en cada uno de nuestros derechos personales y familiares, bajo ese principio jurídico sustancial que es la seguridad jurídica. Vamos a una pausa y continuamos.